¿Sabías que Caín no fue el primer hijo que engendraron Adán y Eva, sino que antes de él hubieron muchos más hijos cuyos nombres se borraron en el silencio del Edén? La Biblia dice poco, pero sus silencios gritan fuerte. Esta historia no solo revela el origen de la humanidad, sino también el misterio de aquellos que tal vez caminaron sobre la tierra antes que Caín, hijos de la misma pareja, pero olvidados por la historia. Suscríbete ahora, porque hoy exploraremos una verdad que muy pocos se han atrevido a mirar de frente. Una historia que se esconde en los pliegues de Génesis, entre líneas que parecen inocentes, pero que contienen un misterio ancestral. En el principio, el mundo no conocía el pecado. Adán y Eva caminaban desnudos, no por falta de vestidura, sino por la pureza del alma. Era el amanecer del tiempo, el jardín respiraba vida, y el Creador los visitaba al fresco del día. Pero la armonía sería rota por una sola decisión. Cuando la serpiente habló, no solo tentó a Eva, alteró el curso del universo. En ese instante, la inocencia fue sustituida por la conciencia del bien y del mal, y el Edén dejó de ser un paraíso para convertirse en un recuerdo prohibido. Expulsados del jardín, Adán y Eva enfrentaron un mundo salvaje, sin senderos, sin luz celestial. Su piel sentía por primera vez el frío de la noche, y la tierra, antes dócil, ahora se rebelaba contra ellos. Fue allí, fuera del Edén, donde comenzó la verdadera historia de la humanidad. Muchos creen que Caín fue su primer hijo. Génesis 4:1 lo afirma, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pero, ¿realmente fue el primero? La Escritura guarda silencios intencionados, y en ellos se ocultan secretos que pocos se atreven a escudriñar. Porque si Caín fue el primero, ¿de dónde tomó esposa? ¿Quiénes habitaban las tierras de Nod, más allá del Edén? Génesis menciona que Caín temió ser hallado y muerto por otros hombres. ¿Quiénes eran esos hombres si, supuestamente, solo existían Adán, Eva y él? Algunos antiguos comentaristas hebreos, como el Libro de los Jubileos o los textos rabínicos, insinúan que Adán y Eva tuvieron hijas antes de Caín. Mujeres nacidas en los primeros días, cuyos nombres se perdieron en los ecos del tiempo. Y aunque la Biblia no las mencione, eso no significa que no existieran. La cultura antigua, especialmente en el contexto semítico, no solía registrar a las mujeres en las genealogías. Cuando los evangelios mencionan que Jesús alimentó a 5,000, aclaran que sin contar mujeres ni niños. Lo mismo ocurría en Génesis. Los hombres eran el registro, pero las mujeres eran el linaje silencioso. Así que cuando la Escritura dice, Adán conoció a su mujer, podría referirse a más de un nacimiento anterior al relato de Caín. Tal vez Eva ya había concebido hijas, quizás varias, antes de dar a luz a su primer hijo varón. La Escritura no lo niega, solo guarda silencio. Y es que en los primeros capítulos del Génesis, el tiempo no se mide por días exactos. Lo que para nosotros serían años, para Adán y Eva eran eras de adaptación, donde el ser humano aprendía a sobrevivir fuera de la gloria de Dios. En ese lapso pudieron haber nacido más hijos e hijas antes de que Caín llegara al mundo. Adán miraba los cielos con nostalgia. La voz de Dios ya no se oía y el trabajo del campo era un castigo que recordaba su caída. Eva, en cambio, llevaba en su vientre el fruto de esa nueva vida fuera del Edén. Y cuando sintió las primeras contracciones, no solo nacía un niño, nacía la historia del pecado. Caín fue el primero en nacer bajo el peso de la maldición. A diferencia de Adán, que fue formado de la tierra pura, Caín nació de la carne caída. Por eso su alma cargaba un fuego distinto, el fuego de la independencia, del orgullo, del desafío. Pero, si Caín fue el primero de los varones, ¿dónde están los nombres de las mujeres que debieron existir para que la humanidad continuara?
Génesis 5:4 lo aclara sutilmente. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. No dice cuándo, ni cuántos, ni en qué orden, solo que hubo muchos. Ese versículo abre un abismo de posibilidades. No contradice Génesis 4:1, solo lo amplía. Si Adán vivió más de 900 años, el nacimiento de Caín bien pudo haber ocurrido mucho después de los primeros partos. Quizá Caín fue el primero varón en ser nombrado, pero no necesariamente el primer nacido. Algunos antiguos maestros del judaísmo enseñaban que Adán tuvo, antes de Caín, hijas que crecieron junto a sus padres en la tierra de Edén oriental. Mujeres fuertes, símbolo de la esperanza de la primera humanidad. Pero en la narración bíblica, sus nombres no aparecen porque el propósito del texto no era narrar todo nacimiento, sino seguir la línea mesiánica. El misterio de Caín no comienza con su pecado, sino con su nacimiento. Génesis lo presenta como el primero, pero los antiguos se preguntaron, ¿por qué el texto no dice su primogénito? Ese detalle ausente abre un mar de posibilidades. En la cultura hebrea primitiva, el término primogénito tenía peso legal y espiritual. Sin embargo, en Génesis 4:1 no se usa. Solo dice que Eva dio a luz a Caín. Ese silencio ha hecho pensar que pudo haber habido nacimientos previos, no varones, sino mujeres. Los primeros comentaristas judíos observaban que las genealogías antiguas se centraban en los hombres por razones de herencia y linaje mesiánico. Las hijas eran omitidas, no por desprecio, sino porque no formaban parte del registro patriarcal. En tiempos antiguos, la descendencia femenina se daba por entendida. El texto de Génesis 5:4 lo confirma. Engendró hijos e hijas. No especifica número ni orden. Por tanto, es posible que antes de Caín ya hubieran nacido hijas no mencionadas. Estas hijas, aunque anónimas, fueron la primera humanidad femenina fuera del Edén. Fueron testigos de los días en que Adán y Eva aprendieron a cultivar la tierra y a criar hijos en un mundo caído, aún cubierto por la sombra de la gloria perdida. El libro de los Jubileos, texto hebreo extrabíblico del siglo II a.C., menciona que Adán tuvo primero 2 hijas, Awan y Asura. Aunque no es escritura inspirada, coincide con la idea de que el relato de Caín no describe el primer nacimiento, sino el primer varón registrado. Los sabios antiguos decían que el propósito de Génesis no era dar una cronología exacta, sino revelar la secuencia espiritual, del Edén a la caída, y de la caída a la redención. Por eso, los nombres que no aparecen no están ausentes del plan divino. Si observamos el lenguaje hebreo original, la palabra conoció, yada, implica una relación íntima continua, no un solo acto. Es posible que Adán conociera a Eva varias veces antes de que naciera Caín, dando lugar a hijos e hijas previos. El silencio de la Biblia sobre estos nacimientos no contradice la verdad, la complementa. Nos enseña que Dios revela lo esencial para la redención, no necesariamente cada detalle genealógico. Pero esos silencios abren puertas a la contemplación espiritual. La tradición rabínica también señala que Adán y Eva tuvieron numerosos hijos antes de Set. El Midrash Bereshit Rabbah explica que Adán tuvo muchos hijos e hijas antes de que naciera Caín. Esto muestra cómo el pensamiento hebreo reconocía descendencia previa. Pero la pregunta sigue. Si hubo hijas antes, ¿por qué Génesis comienza el relato con Caín? Porque el texto bíblico sigue una estructura teológica, no cronológica. Caín representa el inicio del conflicto espiritual, no necesariamente el primer nacimiento humano. La escritura se centra en Caín porque a través de él se manifestaría el contraste entre la obediencia y la rebelión.
Pero el contexto familiar previo, las hijas no mencionadas, fue necesario para la continuidad de la especie y el cumplimiento del mandato divino. Recordemos que el mandato fue claro: fructificad y multiplicaos. Dios no estableció ese orden solo para un hijo, sino para una familia completa. Por eso, antes de que existiera Caín, Adán y Eva ya debieron haber comenzado ese proceso multiplicador. Algunos intérpretes cristianos, como Agustín y Tertuliano, también consideraron que la expresión dio a luz a Caín no excluye otros nacimientos previos. Simplemente marca el primero que tuvo implicancia espiritual y moral en la historia humana. Es decir, Caín fue el primero en ser mencionado, no necesariamente el primero en haber nacido. Esta distinción, sencilla pero profunda, explica por qué el relato posterior incluye su esposa sin presentarla como ajena o extraña. De hecho, el texto dice: Caín conoció a su mujer. No dice: tomó una mujer de otra tierra. Esto implica que ella provenía del mismo linaje, probablemente una de las hijas de Adán y Eva nacidas antes o después de él. Todo queda dentro del marco bíblico. El argumento se refuerza cuando comparamos con otras genealogías. En Génesis 10, por ejemplo, los descendientes de Noé también omiten mujeres, aunque sabemos que las había. La Escritura mantiene el mismo patrón: enfoque en la línea de autoridad, no en totalidad. Por tanto, no hay contradicción, sino consistencia. Las mujeres anteriores a Caín no fueron mencionadas porque la historia del Génesis no era un censo, sino un mapa espiritual que marcaba la entrada del pecado y la promesa de salvación. El Creador, en su sabiduría, permitió que algunas verdades quedaran ocultas para provocar búsqueda. Los silencios de la Biblia son invitaciones al estudio, y el misterio de los hijos y las hijas de Adán es uno de los más fascinantes del principio. En conclusión, el contexto lingüístico, cultural y teológico apunta a una verdad razonable. Antes de Caín hubo nacimientos, muy probablemente mujeres, omitidas del texto, pero no de la historia. Ellas fueron las primeras madres, las primeras portadoras de humanidad. Y si Dios permitió que sus nombres no se escribieran, quizá fue porque sus vidas no apuntaban a la caída, sino al cumplimiento de la promesa. Ellas representan la gracia silenciosa, la que no busca ser mencionada, pero sostiene toda la historia. Génesis 3:20 se alza como una de las frases más enigmáticas del principio: y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Cómo puede Eva ser llamada madre si aún no había dado a luz? Ese versículo se sitúa antes del nacimiento de Caín, lo cual abre una grieta luminosa en la cronología. El título Madre de todos los vivientes no sería profético, sino descriptivo. Algo ya había ocurrido. La maternidad había comenzado. Muchos exégetas hebreos señalan que el verbo llamó está en tiempo perfecto, lo que indica una acción ya completada. Adán la llama madre porque ya lo era, no porque iba a serlo. Este detalle, invisible a simple vista, cambia toda la historia. Si Eva ya era madre, ¿de quién? La respuesta más lógica y bíblicamente coherente apunta a que había concebido y dado a luz, antes de Caín, muy posiblemente hijas. Seres humanos nacidos en el amanecer del mundo, silenciados por el texto. El escritor de Génesis no oculta el hecho, lo encierra en una frase: Madre de todos los vivientes. No es una metáfora, es una declaración. La maternidad ya existía en Eva antes de que el relato de Caín comenzara. El libro de los Jubileos confirma esta posibilidad al decir que Eva dio a luz a una hija antes que a Caín, llamada Awan. No como escritura inspirada, sino como eco de una memoria ancestral que buscaba llenar los silencios del Génesis. Los antiguos sabios,
Consideraban que el título Madre de todos los vivientes fue otorgado tras el dolor del parto. Solo así podía entenderse como honor y no como profecía. Eva había sentido ya el peso del alumbramiento antes de que Caín existiera. El lenguaje del Edén cambia después de la caída. Ya no es varón y varona, sino Adán y Eva. Ya no es inocencia, sino experiencia. Por eso, el nuevo nombre marca una nueva etapa, la de la maternidad real, ya manifestada en carne y llanto. Adán, al nombrarla Eva, reconoce la continuidad de la vida en medio del juicio. En un mundo donde la muerte acababa de entrar, la maternidad era un acto de fe. Si ya había nacido una hija, ella representaba la promesa de que la vida no se detendría. La tradición rabínica afirma que cada parto de Eva traía gemelos. Esto explicaría la rápida multiplicación humana. Caín habría nacido con una hermana gemela, pero no necesariamente la primera. Otras pudieron haber venido antes, ocultas al relato. El silencio de la Biblia no es negación, es revelación velada. Dios permitió que el texto guardara este misterio para que el hombre buscara en la palabra con anhelo, no con curiosidad vacía. Cada omisión tiene un propósito divino. En el idioma hebreo, Javá, Eva, significa vida, fuente, dadora. Es el título de una que ya engendra, no de una que espera hacerlo. Por eso la frase madre de todos los vivientes encaja perfectamente con una maternidad ya experimentada. Si lo analizamos con detalle, el versículo 3:20 se ubica antes del capítulo 4, donde nace Caín. Es decir, Eva ya era madre antes del primer registro de parto humano. No se trata de especulación, sino de lectura cronológica pura del texto sagrado. En ese marco, el silencio de las Escrituras sobre las hijas anteriores no es olvido, sino enfoque. Dios dirige la narrativa hacia el linaje mesiánico, no hacia la totalidad demográfica. Las hijas existieron, pero su historia quedó en la penumbra. Ellas fueron las primeras en experimentar el dolor del mundo caído. En sus brazos aprendió Eva lo que significaba la maternidad fuera del Edén. Sus lágrimas eran herencia del fruto prohibido, pero también preludio de la redención futura. Las antiguas tradiciones de Enoc y el Midrash Tanjuma describen que antes del nacimiento de Caín, Adán y Eva ya habían tenido hijos sin nombre, que crecieron cerca del jardín cerrado, aprendiendo a sobrevivir con herramientas primitivas. Aun si estos relatos no son inspirados, reflejan una comprensión ancestral, que la humanidad comenzó a multiplicarse desde el principio, no después del juicio. La expulsión del Edén no detuvo la vida, solo cambió su escenario. Desde la perspectiva bíblica, esto encaja perfectamente con el mandato divino: fructificad y multiplicaos. Dios no dio una orden futura, sino inmediata. Adán y Eva obedecieron desde el principio, y su maternidad comenzó mucho antes de que Caín naciera. Esto transforma nuestra visión de Génesis. Caín no fue el principio de la humanidad, sino el principio del conflicto. La maternidad de Eva antecede a la historia del pecado del primogénito, mostrando que la vida llegó antes que la violencia. Por eso, cuando Adán la llama madre de todos los vivientes, el Espíritu ya había sellado su destino. Eva no era solo una mujer caída, era la portadora del primer milagro: dar vida en un mundo que acababa de conocer la muerte. El nombre de Eva es una profecía en sí misma. Mientras el Edén se cerraba, un nuevo jardín brotaba en su vientre, y de ese vientre nacerían hijas y hijos, conocidos o no, todos destinados a poblar la tierra bajo la mirada del Creador. Así, Génesis 3:20 no contradice la cronología, la expande. Nos muestra que la historia humana no comenzó con un varón homicida, sino con una madre esperanzada. La primera vida después del Edén no fue Caín, fue la fe que aún respiraba en Eva. Y de esa fe
Nacieron los primeros gritos, las primeras risas, las primeras hijas olvidadas por los libros, pero recordadas por Dios. Ellas fueron las raíces silenciosas del árbol humano, las sombras que precedieron al primer nombre registrado. Si comprendemos que Eva fue llamada madre de todos los vivientes antes de Caín, entonces el primer capítulo de la humanidad oculta su semilla en el silencio. No todo fue escrito, pero todo fue visto por el Creador que no deja vacíos. El texto sagrado sugiere una expansión humana temprana. Génesis 4:17 dice que Caín conoció a su mujer y ella concibió. Pero, ¿de dónde salió esa mujer? No puede venir de otra línea, pues solo existía una familia, la de Adán y Eva. Esto nos conduce a la verdad inevitable. Debieron existir hijas nacidas antes o junto con Caín, mujeres omitidas por la narración, pero fundamentales para el cumplimiento del mandato divino. Fructificad y llenad la tierra. La Biblia no contradice esta idea. Génesis 5:4 lo afirma. Y fueron los días de Adán, y engendró hijos e hijas. Esa frase abarca mucho más que un par de generaciones. Contiene la multiplicación que dio origen a la humanidad temprana. En el hebreo, el plural banim ubanot sugiere abundancia, no pocos hijos. Por tanto, no sería extraño pensar que antes de Caín nacieron varias hijas, quienes se convirtieron en las primeras esposas y madres de la posteridad. El propósito de Génesis no fue detallar todos los nacimientos, sino señalar las líneas espirituales. Los nombres aparecen donde hay propósito profético. Los anónimos, sin embargo, no son insignificantes. Fueron los pilares invisibles de la humanidad. El libro de los Jubileos describe cómo Adán y Eva tuvieron hijas antes de Caín. Aunque no forma parte del canon, muestra cómo las antiguas generaciones comprendían ese silencio como una pausa divina, no como un vacío histórico. Enoc, en sus visiones, también menciona a las mujeres de los comienzos, guardianas del hogar primitivo, aquellas que vieron el amanecer del mundo caído y oyeron el eco del Edén en el viento. Seres humanos reales, parte del mismo linaje. Nada de esto contradice las Escrituras, al contrario, las confirma. Porque sin esas hijas no habría continuidad. No habría esposa para Caín, ni descendencia para Set. La humanidad no habría avanzado. Dios no deja cabos sueltos. Los sabios judíos enseñaban que Dios ocultó los nombres de esas hijas porque no eran parte del linaje mesiánico, pero fueron esenciales en el mandato de multiplicar la vida. En su silencio se oculta una obediencia perfecta, la de cumplir la voluntad divina. Cada una de esas mujeres representó el eco de la promesa hecha a Eva: de ti nacerá la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. No todas serían nombradas, pero todas formaban parte del entramado que conduciría al Mesías. La humanidad, entonces, no comenzó con Caín, sino con una generación anterior, oculta entre los versos. Hijas que nacieron bajo el resplandor del oriente, donde la tierra aún guardaba el aroma del Edén y el cielo todavía hablaba con el hombre. La Escritura deja pistas sutiles. Génesis 4:14 menciona que Caín temía ser muerto por cualquiera que lo hallare. ¿Por quién? Si solo estaban sus padres, ese miedo no tendría sentido. Esto confirma la existencia de una población previa, descendiente directa de Adán. Así, el texto bíblico no calla por error, calla por diseño. Cada palabra en Génesis está colocada para revelar el propósito divino, no el detalle humano. El relato omite nombres, pero insinúa generaciones enteras viviendo más allá del Edén. La vida se extendió en campamentos primitivos, hijos e hijas de Adán, esparcidos en las colinas orientales, donde la memoria del paraíso se mezclaba con la dureza del nuevo suelo. Mujeres que criaban, hombres que aprendían a cultivar.
El eco de esos días antiguos resuena en la frase «Madre de todos los vivientes». No fue una profecía al futuro, sino un reconocimiento presente. Eva ya había sido madre, ya había llorado, ya había sostenido vida en sus brazos antes de que naciera Caín. De modo que Caín fue el primero en ser nombrado, pero no necesariamente el primero en existir. Su mención marca un inicio teológico, no biológico. Representa el primer hombre del relato de la caída, no el primer hijo de la humanidad. En esta luz, la Biblia cobra un brillo aún más perfecto, porque incluso los nombres que no están escritos viven en la memoria de Dios. Él no olvida a las hijas del principio, las que llenaron la tierra sin que su historia fuera registrada. El misterio de Caín se vuelve entonces una llave que abre la puerta al silencio de Génesis. Y detrás de esa puerta no hay contradicción, sino revelación. La certeza de que la humanidad floreció antes de que el pecado de un hijo ensombreciera su origen. El apóstol Pablo lo entendió siglos después cuando dijo: «De uno solo hizo todas las naciones de los hombres». Hechos 17:26. Ese uno no es Caín, es Adán, y su descendencia incluye a los hijos y a las hijas no mencionadas que llenaron la tierra. Por tanto, cuando leemos Génesis, no debemos ver ausencias, sino designios. Cada silencio bíblico guarda una intención: mostrar que la historia humana comenzó con vida, no con muerte, con maternidad, no con asesinato. Las hijas olvidadas del Edén fueron las primeras portadoras de la promesa de redención. Ellas abrieron la historia que siglos después culminaría en otra mujer, María, la nueva Eva, madre del que vencería definitivamente al pecado. Ahora, ¿por qué el Señor permitió que esos nacimientos quedaran en silencio? Porque lo invisible también glorifica a Dios. A veces, el Creador esconde lo más santo para que solo el corazón que busca con fe lo encuentre. El misterio de las hijas antes de Caín no resta valor al texto, lo engrandece. Nos recuerda que la historia bíblica es más profunda de lo que se ve. Cada palabra tiene raíces eternas y cada silencio lleva la voz del Espíritu. Dios no olvida lo que el hombre no escribe. Él vio los primeros pasos de esas hijas, oyó sus risas y sus oraciones. Ellas fueron las primeras madres, las primeras adoradoras, las que poblaron el mundo naciente con esperanza. Caín fue el primer nombre de la caída, pero antes de él hubo vida. Y eso nos enseña que la gracia siempre llega antes que el juicio. Gloria a Dios por eso. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esa verdad? El Señor permitió que esas mujeres no fueran mencionadas porque su historia apuntaba a algo mayor: el nacimiento del Salvador, el Hijo prometido que vendría a restaurar la creación. Desde Eva hasta María, el hilo de vida nunca se rompió. Eva fue llamada Madre de todos los vivientes, porque en su vientre comenzó la redención. De su dolor nacería la esperanza. De sus hijas vendrían generaciones que prepararían el camino para el Cristo, el segundo Adán, el vencedor del pecado. Así como esas hijas no fueron registradas, muchos hoy se sienten olvidados, sin nombre, sin voz, pero Dios los ve. Él escribe su historia en los cielos, aunque no aparezca en los libros del mundo. ¿Puedes creerlo? Di amén si sabes que Él te ve. El mismo Dios que vio a Eva llorar fuera del Edén, te ve a ti hoy. Él conoce tus caídas, tus silencios, tus preguntas, pero también tiene para ti una promesa: de tu dolor puede nacer algo santo, algo nuevo, algo eterno. El silencio de Génesis no es olvido, es redención en proceso. Cada omisión prepara el terreno para el Mesías. Cada nacimiento oculto fue un eco del plan de Dios, hasta que la historia culminó en un pesebre, con una mujer que también dijo sí a la vida. Y en ese eco se escucha la voz de Cristo, el Hijo de la promesa, el que descendió para rescatar a los olvidados, para escribir los nombres que nunca se mencionaron y para traer luz donde solo había sombras. Si hoy tú sientes que has vivido en silencio, recuerda, Dios no olvida.
Él escucha tu clamor y te llama por nombre. Así como Eva fue madre de todos los vivientes, Él quiere que tú nazcas de nuevo, no de carne, sino del Espíritu. Esa es la verdadera genealogía, la del alma redimida, porque los que nacen de Cristo no quedan fuera del registro divino. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Tu nombre está allí? Si lo crees, di conmigo: Amén, Señor, inscribe mi nombre. Y así como la humanidad comenzó con una madre que dio vida entre lágrimas, también hoy el Señor quiere darte una nueva oportunidad. Él puede transformar tus heridas en esperanza, tus silencios en propósito y tu pasado en salvación. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. El mismo que estuvo al principio, el Verbo por quien fueron hechas todas las cosas, es el que hoy te llama a nacer de nuevo, como hijo de la promesa, no del pecado. Amigo, amiga, si este mensaje ha tocado tu corazón, abre tus labios y dile: Señor Jesús, entra en mi vida, hazme nuevo, perdona mis pecados, que desde hoy yo sea contado entre los vivientes eternos. Amén. Si has hecho esta oración, la historia invisible del Génesis ahora se cumple en ti. Porque así como Eva fue madre de todos los vivientes, Cristo es Padre de todos los que creen. En Él, todo nombre olvidado encuentra su eternidad. Así termina este misterio. Caín fue el primero mencionado, pero no el primero nacido. Dios comenzó la historia humana con una madre y con vida, para que tú y yo entendamos que su propósito siempre empieza con esperanza, nunca con muerte. Y si esta revelación te ha bendecido, suscríbete ahora. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que ame la palabra y comenta: Ahora entiendo que la vida vino antes del juicio. Nos vemos en el próximo estudio, donde seguiremos revelando los misterios ocultos desde la creación hasta la redención. Que el Señor te bendiga, y si crees que Él sigue escribiendo historias de redención, di con fuerza: Amén.